Muy buenos días, maestra Victoria. Buenos días, doctora. Buenos días, Daniela. Un gusto. Buenos días, doctora. Soy el profe. Ay, sí, dije, ¿quién es Victoria? Es el maestro Manuel. Un gusto, maestro Manuel. Ahora no entró como Diana, hoy entró como Victoria. Es de sus niñas. No, Está bien, no pasa nada. Lo importante que ya vi que estoy hablando con el maestro Manuel. Cándido, muy buenos días. Bienvenido. buenos días, doctora. Buen día. Yola y José, muy buenos días, bienvenidos. Me encanta esa puntualidad, de veras, me gusta, me da muchísimo gusto. Como la vez pasada les Doctora, comenté, buenos días, compañeros, buenos días. como la vez pasada les comenté, la pantalla, la cámara me falla de la computadora, pero bueno, tuve una clase antes que esta y no estaba fallando tanto, y ahorita desde que entré vuelve a fallar, pero bueno, ese no va a ser problema para que nosotros podamos compartir el día de hoy la temática de la cual estamos abordando dentro de la asignatura. He estado revisando algunas actividades conforme las van subiendo. En el transcurso de esta semana voy a revisar las que no están todavía con las observaciones. Entonces, alguna situación que se les presente con toda confianza, ya saben, me lo hacen llegar con tiempo. La recomendación es que no lo dejen al final, al último. Como ustedes saben, esta es nuestra clase virtual, ya la segunda, la última, y ya de ahí les queda una semana para que puedan subir todas las actividades a plataforma. Como sugerencia, no lo dejen para el viernes a las 10 de la noche, porque luego resulta que justo en ese momento se nos va el internet. Entonces, para evitar ese momento de estrés, lo subimos con anticipación. Muy bien, vamos a entrar en materia. La clase pasada estuvimos revisando la temática con respecto a los primeros trabajos que ustedes elaboraron con referencia a lo que fue la práctica pedagógica, la práctica docente y la práctica educativa. El día de hoy ya desarrollamos, ya leímos un poquito más el material y ya tenemos más elementos para argumentar, para analizar, para reflexionar y socializar respecto a lo que son los grupos, todo lo que conlleva, cómo se integran, cuál es la dinámica, cuál es el rol, cuál es la finalidad incluso dentro de el uso de técnicas para una dinámica de grupo, entendiéndose que una técnica la podemos nosotros retomar como herramienta para modificar la dinámica en un grupo. Si nosotros observamos que nuestro grupo es pasivo, que cuesta trabajo para que participe, pues vamos nosotros a investigar qué técnicas puedo retomar para la participación. Si lo que yo quiero es que mi grupo se comuniquen, que interaccionen entre ellos, pues voy a buscar técnicas para la comunicación, ¿sí? Si veo que en mi grupo hay poca motivación, ¿sí? No hay las condiciones, no permite que disfruten de las actividades que se llevan a cabo, pues también tengo que indagar acerca de esas técnicas de motivación y elegir, determinar cuál es la más idónea para aplicar, para llevarse a cabo y la que me va a conducir a tener resultados óptimos dentro del propósito que estoy persiguiendo. Muy bien, vamos a escuchar algunas participaciones porque como ya saben, el tiempo se nos va volando, ¿sí? Vamos a escucharlos. Si son tan amables, me van solicitando su participación de manera voluntaria. Si veo que no hay motivación, ya será con el método tradicional, ¿verdad? Adelante, Doctora, a mí me gustaría participar. muy bien, adelante, gracias.
Buenos días a todos, compañeros. Pues aquí en el tema que vimos en el actual tema que es de los grupos, pues aquí vemos pues que es muy, pues es muy interesante el trabajar de esta manera, pues ya que la conformación de los grupos, pues es como la integración de personas para alcanzar objetivos. Y en el caso de los profesores, pues se tiene que, no sé si se está escuchando. Sí, sí se está escuchando. Por ratitos, tantito ¿Se se echa? corta, pero usted no se preocupe. Se corta. Sí se Bueno, escucha. en el caso de los profesores, pues son muchas las variables que se tienen que tener identificadas para que se cumplan los objetivos que se tienen propuestos para, como usted lo menciona, para cada una de las actividades. Y pues para ello, pues las técnicas, sí se tiene que tener un buen conocimiento de la técnica a aplicar para alcanzar los objetivos. Otra cosa de lo que yo detecté es que sí es muy importante como tener claro el objetivo, ya que si no se puede perder como la objetividad que se tiene o como la seriedad que se le puede dar a la técnica. Entonces yo siento que es sumamente importante que como docente se identifique y sobre todo la técnica se aplique de una manera adecuada. Ahí en el foro les comenté que, por ejemplo, yo descubrí, ahorita que analicé todos los materiales, que algunas técnicas yo no las estaba aplicando de manera correcta porque son ciertos pasos que a lo mejor que yo omito y que es necesario para llegar al objetivo que tiene establecida bien la técnica. Para mí fue muy enriquecedor todos esos materiales porque me doy cuenta de la importancia del trabajo de grupo y de la importancia de analizar todos los factores para poder llegar al objetivo deseado. Gracias. Gracias, maestra Daniela. Está fallando el internet, pero no se preocupen. Así nos pasa en algunos momentos. En algunas regiones está lloviendo mucho y entonces eso no permite que tengamos buena estabilidad en la conexión, pero no pasa nada. Sí nos entendemos y eso es lo importante. No, no se preocupen, no se angustien de más. Fabiola y José, adelante. Buenos días, compañeros, doctora, buenos días. Muy buenos días. Las actividades las lecturas que usted nos mandó, nos compartió, para mí ha sido muy importante, porque ahí pude conocer a ciertas cosas en que ya se hace en nuestra Ajá. labor, pero realmente no teníamos identificado qué tipo de dinámicas o técnicas, en sí cómo se llamaban. Solo lo realizábamos, pero no sabíamos en sí cómo se llamaban y cómo se llevan a cabo también. Para mí ha sido muy importante porque he enriquecido mis conocimientos en esa parte de que cómo va funcionando cada técnica y cómo se lleva a cabo en el grupo. Así también, como docente, también me doy cuenta de algunas cosas que me hace falta para reforzar, y con las lecturas siento yo que he enriquecido esa parte. Esa es toda mi participación. Muchas gracias, Fabiola. Algo muy importante que quiero rescatar y que quiero comentarles. Es importante que cuando nosotros apliquemos una técnica, sea de estudio o técnica de trabajo con grupos o de grupos o para grupos, por ejemplo, si yo estoy trabajando una técnica de motivación, el primero que debe estar motivado es el coordinador o el animador, ¿sí? Porque si yo voy a poner en práctica una técnica de motivación, pero no tengo el conocimiento, no domino la técnica, es posible que no me dé los resultados esperados. Por eso es importante consultar con anterioridad. Ese trabajo que ustedes están haciendo, en apariencia es únicamente por cumplir con la materia, pero yo los invito a que lo puedan imprimir, vayan haciendo su carpeta, porque en el momento que ustedes requieran, necesito una técnica de estudio porque los niños definitivamente no encuentran cómo, pues yo tengo herramientas para poder apoyarlos, para poder acompañarlos en ese proceso.
Entonces, sí tomar muy en cuenta que estamos hechos para ir ensayando, 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 pero como docentes tenemos esta responsabilidad. No nos preguntan si sabemos, tenemos la responsabilidad de conducir y de hacer una buena conducción de una técnica, la cual vamos a llevar a cabo de manera que sea algo interesante para los niños, algo que realmente deje huella y que permita que se sientan como miembros activos, que tengan este sentido de pertenencia al grupo, que no se sientan aislados, que no se sientan segregados, discriminados, porque vamos a encontrarnos una diversidad de alumnos, ¿verdad? Y ustedes mejor que yo lo sabemos. Pero es importante que identifiquemos que así como ustedes bien dicen, ya lo hacemos, pero hay un común denominador entre los docentes, y lo comentamos la clase pasada, no sistematizamos, porque luego decimos, bueno, o escribo o enseño, ¿qué quieren que yo haga? Porque obviamente implica tiempo, y entonces sí es importante llevar un registro de, apliqué esta técnica con el grupo de primer grado y resultó, me dio estos resultados. Apliqué esta técnica con el grupo de primer grado de esta generación y no tuve los resultados esperados. ¿Por qué? Porque muchas veces no analizamos las características, las condiciones, la edad, los intereses, los conocimientos previos del grupo, ¿sí? Entonces, y todavía decimos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y lo tenemos a la mano, pero no nos damos a la tarea de revisar. Muy bien. ¿Alguien más que guste participar? Fidel, adelante. Buenos días, compañeros y doctora. En mi caso, estuve revisando en ese apartado de las técnicas, una lectura específica que es de María José Aguilar, del cómo animar un grupo. Ahí ella, me pareció interesante citarlo dentro del ensayo porque organiza las técnicas en 3 momentos, que yo los apego mucho a la planeación didáctica en el quehacer del docente, porque tiene técnicas de iniciación, tiene técnicas de producción y tiene técnicas de mediación o de evaluación grupal, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, o bueno, da como cierta... de cómo... Hay, maestro Fidel, hay interferencia en su audio. Creo que me tiene usted 2 dispositivos encendidos y eso implica que haya un eco. Si me puede apagar uno de ellos, por favor. Y sí, sí, también ustedes escuchaban distorsión, ¿verdad? ¿O solo yo? Sí, creo. Sí, sí se escuchaba un poquito. Muy bien, ahí. Ok, bueno, en este caso yo nada más quería hacer con lo que usted estaba comentando, que en este aporte que da María José, bueno, dice que para poder seleccionar de manera adecuada alguna técnica, pues primero debe adecuarse a las necesidades del grupo, al tipo de intención que tenga el docente para aplicar esta técnica. Entre estos está pues los objetivos que el grupo persiga, en este caso la actividad o el objetivo de aprendizaje que se tenga en esa aplicación, la madurez y el entrenamiento del grupo, perdón. La madurez es lo que usted decía, ¿no? Por ejemplo, hay técnicas que van, por ejemplo, situadas a comprensión lectora, pero para 6º grado o 3º de primaria no es lo mismo, ¿no? Entonces, adecuar ese tipo de contenido, el tamaño del grupo, para cuántos compañeros del grupo se está aplicando la técnica, el ambiente físico o el ambiente de aprendizaje, las características del medio externo, las características de los miembros, la capacidad que tiene, en este caso la autora dice animador, no coordinador del grupo, que sería el docente, ¿no? Qué bueno que en todo eso viene siendo la adecuación de estas actividades y la importancia que tiene en los grupos, ¿no? Porque si se aplican correctamente o con intenciones claras,
pueden apegarse tanto a la parte de planeación, en la parte curricular, en la planeación, y puede salir un trabajo excelente en la creación de ambientes de aprendizaje, en la promoción, pues vaya, de los ambientes de aprendizaje. Gracias, maestro Fidel. Es importante lo que comenta el maestro y sobre todo que pareciera que es mucha nuestra referencia bibliográfica, y sí, es mucha la información, pero en la última actividad que ustedes están llevando a cabo, en la actividad que ustedes están llevando a cabo, lo que es el reporte de lectura, el último trabajo, dejan mucha evidencia de lo que puede ser elemento necesario, indispensable, importante en determinado momento para que ustedes lo apliquen, ¿sí? No es lo mismo que, por ejemplo, yo sepa cómo voy a llevar a cabo una lluvia de ideas de manera empírica a que yo tenga sistematizado paso por paso. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor en algún momento dado me va a dar resultado de manera empírica como yo lo sé hacer, adelante. Y sí me va a dar resultado. Pero en algún otro caso no. ¿Y entonces qué voy a hacer ahí? Ah, bueno, pues voy a revisar. Ok, creo que me estoy salteando un paso. Voy a ver si con esto, sí, refuerzo un poquito la participación y encuentro mejores respuestas de los jóvenes, de los niños. Entonces, bueno, continuamos. ¿Alguien más que quiera compartir? Josué, adelante. Los estoy Buenos leyendo. días, Adelante, gracias, adelante. doctora, perdón. Buenos días, compañeros. Hace ratito retomó usted, maestra, algo que considero importante y que a veces como maestros lo dejamos a un lado por la presión de querer, ver resultados. Es la cuestión emocional o la característica del grupo que tenemos. Y en mi caso, ahorita pues ya tengo la función directiva, pero cuando estaba frente a grupo en Teopisca, en la primaria Valentín Gómez Farías, teníamos mucho seguimiento con el personal de USAER. Entonces, en una reunión nos dijeron de que antes de escoger una técnica o alguna actividad que realizar con nuestros alumnos, deberíamos identificar sus procesos, sus ritmos y estilos de aprendizaje, para que todo lo que aplicáramos fuera significativo para el niño. Y que dejáramos a un lado si vimos que el año anterior a mí siempre me tocó sexto en Teopisca, si las actividades que realicé con ese grupo me funcionaron, las repetía yo con el otro grupo y no funcionaban, el problema era yo, porque no atendía las necesidades del grupo nuevo. Entonces considero así importante siempre que recibamos un grupo, no recaer en de cajón a las actividades que nos han funcionado, sino hacer un diagnóstico integral de ellos. Qué ritmos tienen de aprendizaje, qué estilos, también conocer la situación familiar, porque eso llega a repercutir en el aula. Dijera mi esposa, no es ser chismoso, pero debemos de conocer qué tipo de familia es, si es una familia disfuncional, ver con quiénes viven también en casa, porque a veces viven con tíos, abuelos, todos en un mismo lugar. Entonces podemos comprender algunas actitudes que se presentan en el aula. Y en base a eso orientar nuestras técnicas y estrategias de aprendizaje para que el niño logre consolidar o hacer ese cambio de esquemas mentales, pero sí hacer hincapié en la situación emocional y la chamba de nosotros, que es permanente, conocer al grupo en cada momento, no solo al inicio, durante todo el ciclo escolar. Muy bien, gracias, maestro. Sí, bien importante esto. Comúnmente nosotros hacemos nuestro diagnóstico, ¿no? Pero siempre es el mismo diagnóstico, a veces hasta la misma tabla y hasta las mismas gráficas, nada más le cambiamos el 6 por el 7, ¿no? Y es una simulación. Y el diagnóstico implica ir más allá, como en preescolar, que los docentes entrevistan a los padres de familia. Pues ese es el trabajo del docente también, y lástima digo, porque los dejamos muy sueltos en el nivel medio superior. Ya como tiene sus 16, 17, 18 añitos, pues ya es el adulto y el que vea por su educación. Y los padres de familia, pues se hacen un poco a un lado, y también los docentes colaboran para que el padre de familia ya no se involucre, porque son tantos alumnos, son tantos padres de familia, es tanto el tiempo que se le tiene que invertir,
Lamentablemente, debido a eso, tenemos tantas fallas dentro de lo que es nuestra sociedad, ¿sí? Están muy abandonados, muy solos. El maestro no tiene ese apoyo del padre de familia, es únicamente su relación con el alumno, y entonces el maestro tiene que ver que el alumno esté en condiciones emocionales óptimas para recibir el aprendizaje. El maestro tiene que ver que la relación entre compañeros sea la más sana. Tiene que ver el maestro que el lenguaje que se utiliza dentro del aula sea el correcto. O sea, es prácticamente hacerse cargo de todo. Y es una realidad, a menos que ustedes me digan que en su centro educativo los padres de familia están en constante comunicación. Cuando es primaria, a veces, cuando es preescolar también, pero ya secundaria, prepa, difícilmente. Ya no se ocupan mucho de esos aspectos. Y entonces para eso es importante que tengamos nosotros como opción un elemento que nos va a servir para facilitar estas opciones de relación entre compañeros, con los padres de familia, con los docentes, ¿sí? Entre niñas y niños. Y entonces, estas técnicas me van a permitir a mí, para empezar a reflexionar, como lo hacíamos la clase pasada, ¿no? ¿Cómo es mi día a día? ¿Cómo se me pasa una semana de trabajo? ¿Cómo llego el viernes? ¿Agotado? ¿Cansado? ¿Harto? ¿Satisfecho? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Cómo llega el viernes? Pensemos, ¿y cómo llegamos el lunes? Otra vez estos, otra vez lo mismo. Ay, qué bonito, me hacía falta venir a mi escuela. ¿Cómo llegamos, maestros? Ese análisis. En ocasiones vamos a observar que la dinámica del grupo es muy pasiva, indiferente, no colaboran, no participan. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde ahí para que cambie esa dinámica del grupo? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué herramientas estamos empleando? Si el maestro llega con la intención y con la firme convicción de que va a ser un día productivo, es un día productivo. Pero si el maestro llega, que todos tenemos problemas, todos, arrastrando los problemas en la mochila, pues difícilmente va a ser un día productivo. El arte de enseñar requiere mucho compromiso, ¿sí? Mucho compromiso, atendiendo la realidad que estamos observando en nuestros centros escolares. Dentro del tema que ustedes, los temas y subtemas que ustedes desarrollaron y van a desarrollar, los que no han avanzado, hay un tema que nos habla de la microenseñanza. Y ese tema, yo me puse a pensar, sería ideal, ¿no? Porque habla de contenidos, pues, breves, con grupos breves y en tiempos breves. Es más o menos lo comparo con lo que es la educación particular, ¿sí? Que están más dinamizados, tienen más terreno, por decir, para hacer hortalizas, tienen su espacio para hacer deporte, tienen su espacio para crear literatura o reproducir algunas herramientas de literatura. Y nosotros en nuestra escuela en realidad tenemos otras características, ¿sí? Y con esas características que tenemos, aquí lo importante no es ver qué me hace falta o qué no tengo. ¿Qué tengo? Y a partir de ahí, ¿qué soy capaz de hacer? Pero si yo lo quiero hacer solito, va a ser muy difícil. Tengo que apoyarme en los padres de familia. Tengo que apoyarme en mis compañeros, porque la experiencia de ellos es posible que vaya a enriquecer mi visión acerca de algún proyecto que sea de mi interés, acerca de algún trabajo que yo quiera emprender. Muy bien. También otro de los temas que se manejan ahí con respecto a las técnicas y dinámicas de grupos es el tema relativo a la comunicación, ¿sí? ¿Qué papel juega la comunicación para mi práctica docente? ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir escuchando. ¿Alguien más que quiera participar?
¿qué importancia tiene entonces la comunicación para llevar a cabo una buena práctica pedagógica? ¿Alguien que quiera participar de los que no han participado? Maestro Cándido. Si es tan amable. Buenos días, doctora. No sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Adelante. Sí, algo que en términos generales, por todos los materiales que estamos revisando, me llamó la atención ir haciendo algunos descubrimientos un tanto más conscientes debido en el punto de las dinámicas. Las dinámicas que se apoyan obviamente por algunos procesos sistemáticos, le llamemos técnicas. Identifiqué de manera más consciente que existe dentro de los procesos de enseñanza o de dominio de contenidos curriculares, existe también dentro de la enseñanza el uso de técnicas. Pero también hay esa otra parte de la técnica que ya se estaba comentando hace unos instantes, de que en el manejo de grupos, en el trabajo con grupos, también hay técnicas específicas que se deben implementar a partir de los objetivos de la actividad que se pretende realizar. Y dentro de, alcanzo a identificar que ciertamente es importante que el maestro de grupo o el coordinador de la actividad tenga también en consideración los estilos de aprendizaje del grupo. Y no solo eso, también uno mismo como docente debemos tener una radiografía en cuanto a con qué habilidades, qué competencias y tenemos, o con qué cualidades tenemos nosotros los coordinadores del grupo, porque hay algunas dinámicas de grupo en donde implica, no sé, cantar, movernos, gritar, activarnos de alguna manera, no tanto cognitivo, sino que también en ese aspecto tal vez de movimiento corporal y demás. Entonces, si nosotros no tenemos, no somos de hábiles. un tipo de profesor, exacto, entonces las cosas no van a funcionar. Entonces, desde un principio nosotros como docentes o coordinadores de la actividad tenemos que saber con qué habilidades y competencias contamos para que obviamente la conducción de la dinámica de grupos sea exitoso y se logre la meta. Entonces, en esta parte también entra en juego, o sea, es de ambos lados, de ambas partes. Conocerse uno como maestro y también que el maestro conozca las características del grupo. Hay grupos que les gusta ser más callados y son muy receptivos en cuanto al oído, digamos. Escuchan bastante bien. Pero hay otros grupos que sí escuchan, pero son más activos y dinámicos cuando se les implementa alguna actividad donde implique movilizarse de manera más, tal vez un tanto más física. Entonces, estas son las generalidades que yo voy rescatando en cuanto a las características de los documentos que estamos revisando en cuanto a dinámicas de grupos y técnicas, ¿no? Entonces, parte de esto es lo que estoy ahorita redactando en cuanto al trabajo final y pues es un gusto estarlos escuchando. Gracias. Muchas gracias, maestro Cándido. Creo que esté usted en alguna reunión. Aquí escuchamos alguna elección, pero bueno, sí, qué bueno. Por aquí andamos. Sí, gracias. Sí, se escuchó, pero no se preocupe. Algo muy importante, vamos a rescatarlo. Ya hablaba el maestro Josué del conocer, del detectar cuál es el estilo y el ritmo de aprendizaje de nuestros alumnos, y lo confirma el maestro Cándido. Pero el maestro Cándido habló algo acerca, sobre todo de parte del docente, ¿no? De esta reflexión que tenemos que tener muy de manera introspectiva para hacer nuestro análisis FODA. A lo mejor ya lo han escuchado, en algún otro momento lo han trabajado, para ir detectando cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son los obstáculos, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas que nosotros tenemos respecto al manejo, uso y práctica de las técnicas de enseñanza, del trabajo con grupos o para grupos, ¿sí? En este sentido, bien decía él, bueno, si yo no soy hábil en la parte motriz, no soy hábil en la parte creativa, porque en muchas ocasiones, pues, nos da pena, ¿no? Nos da pena, y esa pena es lo que la vergüenza o el miedo nos paraliza. Y entonces, bueno, no quiero interactuar con ellos de esa manera, pues bueno,
debo de buscar otras técnicas que no impliquen el movimiento corporal, pero que también tengan un propósito en beneficio de. Entonces, es válido, es bastante oportuno, primeramente, detectar cuáles son mis habilidades, mis fortalezas, para partir de ahí, con base en ello, porque tiene razón. O sea, hay muchas técnicas que implican el movimiento, y a los niños, jóvenes y adultos siempre nos va a llamar la atención técnicas lúdicas, ¿sí? Sin embargo, no todos tenemos esta facilidad. Habría que buscar la estrategia por medio de la cual yo la pueda poner en práctica, aún que yo no tenga esa habilidad. Muchas gracias, maestro Cándido. Vamos a escuchar al maestro, perdón, iPhone, me aparece aquí, Miguel Naranjo, ya me acordé, creo que sí. Adelante. Buenos días, doctora Lupita, Muy buenos días. compañeros. Pues sí, muy interesante todo lo que estamos escuchando sobre las técnicas, las dinámicas de grupo. Quiero abordar un poquito lo que es la comunicación, que usted también ya comentaba hace un momento, ¿no? La comunicación, desde mi punto de vista, y lo que hemos leído y lo que sabemos de acuerdo a nuestra experiencia, es un proceso muy importante dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay habilidades muy específicas dentro del proceso de comunicación que todo educador, todo docente debe saber aplicar para que se dé ese conocimiento, ese aprendizaje. Dentro de esas habilidades comunicativas tenemos el saber hablar, escuchar, escribir, hablar, leer, escribir y escuchar son habilidades fundamentales. Ahorita viene a mi mente una parte muy importante que tiene que ver con nosotros dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la parte instruccional. Cuando nosotros damos una instrucción clara y precisa sobre algo que queremos que el alumno logre, así va a ser y se va a concretar de esa manera. Pero cuando damos una instrucción que no es clara y que no es precisa, el alumno nos va a dar otro resultado y nos va quizá a mostrar otros aprendizajes que no tienen que ver nada con el objetivo que nosotros pretendíamos lograr. Pero la culpa no es del estudiante, no es del alumno. Y muchas veces nosotros igual decimos, no, pues esto no salió bien, sobre todo en primaria, ¿no? Acostumbramos a tachar, a descalificar, a decirle al alumno, esto está mal, esto no es así, no era lo que yo quería. Pero no se debe quizás a que el alumno no lo haya entendido bien, sino que nosotros no lo supimos explicar. Entonces, saber comunicarnos bien es un proceso fundamental dentro de lo que es la construcción y la reconstrucción del autoconcepto, del autoconocimiento, del aprendizaje, y que en la vida estudiantil es muy importante. Y precisamente vinculándolo con lo que son las técnicas y dinámicas de grupo que pues son procedimientos muy importantes para mantener la clase animada, interesada, pues está muy vinculado, ¿no? Porque ya decía usted hace un momento que todo docente debe conocer la dinámica, la técnica, debe manejarla, debe inmiscuirse. A veces queremos que el alumno se active, se dinamice, pero nosotros no lo hacemos. Hace días me dio curiosidad alguna actividad que tuvimos con los compañeros de educación física y que ya ve que ahí se implementan lo que son las pausas activas, las dinámicas de activación física y todo eso. Y estábamos en una actividad con los maestros de educación física, muy animada, el que estaba motivándonos y todo. Y volteo a mirar a dos maestros de educación física que no estaban haciendo nada de eso, no estaban como eso. Y decía, bueno, pues si son los primeros que lo tienen que hacer, nosotros que no somos de educación física, ¿qué estamos metidos, no? Y esto pues habla muy de uno, ¿no? Del entusiasmo, del interés, de esa curiosidad que debemos tener a diario por querernos meter también. Yo, por ejemplo, yo soy supervisor escolar, pero cuando voy a visitar un aula, me meto entre los alumnos
Les cuento algún cuentecito, les llevo algún chiste, los animo, y ahí está la comunicación, les doy palabras de ánimo para que construyan, para que lean, para que investiguen, para que resuelvan problemas. Entonces, ahí está la parte de la comunicación que a mí me parece importante, vincular a las técnicas y dinámicas de grupo para dar buenos resultados. Y hablaba usted, me llama la atención, doctora, ¿cómo terminamos la semana? ¿Y cómo iniciamos una nueva semana? Fíjese que si la semana la terminamos bien animada, porque llevamos muchas estrategias al grupo, porque llevamos muchos juegos lúdicos, dinámicas, vamos a terminar animados también nosotros. Y nos vamos a sentir muy contentos porque nuestros alumnitos van avanzando. Pero si estamos de manera tradicional, todo va a ser aburrido, doctora. Vamos a terminar cansados, estresados y vamos a iniciar una nueva semana de la misma manera. Entonces, las técnicas y dinámicas de grupo son muy importantes para nosotros porque son procedimientos que nos permiten encontrar las formas de que el alumno pueda aprender de manera significativa. Gracias, doctora. Gracias, compañeros. Muchas gracias, qué importante todo lo que usted menciona. Ya me gustaría tenerlo de supervisor. Hace falta ese tipo de patrones, patrones por ponerle una acepción, pero no son patrones. Sabemos que todos tenemos una relación en común, pero sí, ese ejemplo hace falta. Qué bueno, felicidades, que rescatemos esa parte esencial que se ha perdido, esa comunicación, esos elementos tan importantes. Vamos a escuchar a Israel. Adelante, Israel. Sí, buenos días, doctora. Buenos Muy días, buenos días. compañeros. Ahora sí que escuchando todo, pues sí pone de manifiesto de que hay muchas cosas que dejamos pasar y pues la dinámica diaria, los contenidos que tenemos que abordar, pues de repente le damos mucha importancia y perdemos de vista al ser, a la persona que siente, que piensa, actúa y que guarda muchos sentimientos en su mente, muchas experiencias, ya sean buenas o malas, y que a la larga nos ha pasado a nosotros también, como fuimos alguna vez estudiantes, nos acordamos de nuestros maestros y decimos, este maestro me daba algunos consejos, me orientó hacia ciertas cosas buenas, y también recordamos a aquellos que de alguna manera fueron sus ideas negativas o había cosas que no eran tan buenas. Entonces, a partir de ahí yo le doy mucha importancia ahorita haciendo una reflexión, el concepto de la comunicación, puesto que ese concepto y esa acción logra de que principalmente la confianza de los alumnos hacia nosotros y que esa confianza se traduce a que nos cuenten situaciones personales o bien tengan la confianza de preguntar algunas dudas de clases. También permite una buena relación con ellos, a la vez que hace que se motiven para seguir adelante. Entonces son muchas cosas positivas que nos brinda el saber comunicarnos con ellos, con el grupo. De repente ya sabemos más cosas nosotros de los papás que de repente ya no se sabe inclusive cómo actuar con ellos, pero bueno. De tal manera que la comunicación es básica en la familia, en la escuela y en la sociedad, porque ahí mismo la lectura nos dice que es lo que propicia la dignidad del ser humano y también lo que forma el autoconcepto y lo que más pega es, ya sea es el futuro que puede tener el alumno de éxito o de frustración, que bien dice ahí que va a ser de por vida en su aspecto personal o en su aspecto académico. Y otra idea también que se me viene es hace rato decían de que la enseñanza, pues sí, el arte de enseñar es difícil cuando se quiere hacer con todos los aspectos que debemos abarcar. Y también pudiera ser fácil, pero significaría no tener ética por nuestra labor. Entonces, considero que como cuna de todas las demás profesiones, esta noble profesión que tenemos deberíamos de
hacerlo lo más posible. Claro que no es tan fácil, es costosa, hay que dedicarle, y pues así tenemos que ir poco a poco. Me da gusto que hay muchas personas que escucho y consideraba que ya iba a ser de los más grandes, pero creo que no, habemos varios ya de buena edad y reconozco a todas esas personas. Entonces, ese sería mi comentario por lo pronto y gracias por escucharme. Gracias, Israel, qué amable por decirnos jóvenes a todos. Aquí vamos a aprender todos de todos. A mí me encanta ver a jovencitos que se están preparando, pero me encanta ver a gente adulta que puede aportarnos tanto conocimiento y tanta experiencia, porque cómo se aprende, tanto de los jóvenes como de los adultos. Les voy a leer una frase y medítenla ahí, ahora sí que en la intimidad de su hogar, con respecto a lo que es la comunicación o cómo puede darse la comunicación. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderse. ¿Sí? Y esto es lo importante de ser eficaz al momento de comunicarse, de tener empatía, de tener esta claridad al comunicar nuestras ideas. Y aquí decíamos, los maestros somos nosotros, y entonces somos los que damos las indicaciones. Y si no somos concretos y claros en instruir, pues no, nuestros alumnos, ¿y por qué lo hiciste así? ¿O por qué no lo hiciste así? ¿O por qué sí? ¿O por qué no? Y entonces no somos claros muchas veces. Y eso hace falta. Esta parte de lo que son las técnicas, las dinámicas de grupo, las podemos utilizar también. Ahí van a ver en el material que nos habla del feedback, ¿sí? De la retroalimentación, de que sí, puedo saber mucho y puedo entender mucho los conceptos, pero siempre va a ser importante dar esta retroalimentación por parte del docente. Y podemos emplear técnicas también como medios de retroalimentación. Y de ahí va a devenir una serie de evaluaciones. Una evaluación que me va a permitir, esta técnica sí me funcionó, sí pude rescatar los conocimientos previos y los conocimientos posteriores y enriquecer ese conocimiento que el alumno ya traía, formalizarlos. Entonces, es una esfera que se va tejiendo conforme vamos avanzando en ese proceso de relación entre alumno, docente y entre alumno-alumno. Y para eso es importante que tengamos nosotros, no somos una biblioteca andante, pero sí tenemos la experiencia y sí tenemos, por eso les repito nuevamente, los trabajos que van haciendo y que pueden tener la impresión en sus manos y hacer sus carpetas, pues una consulta rápida, ¿no? Me acuerdo que lo vi en tal materia, pues lo reviso. No venía, pues en la red tenemos una amplia cantidad de material que revisar, que ni el tiempo nos da, o solo vemos por alguien de aquí del grupo, creo que el maestro Esteban compartía un material respecto a técnicas y dinámicas de grupo, y entonces eso es lo rico, ¿no? De decir, me están dando este material, pero yo cuento con este otro, y quizás ya lo revisé, o quizás me ha servido en mi práctica cotidiana, y lo comparto. De eso se trata, de compartir. No se trata de que yo lo sé y lo escondo, porque no quiero que mi compañero de segundo grado lo aplique. No, todos tenemos la posibilidad y el trabajo en colaboración deja mayores beneficios grupales que el trabajo individual, que el trabajo aislado, que el trabajo yo y mi grupo y me encierro. Obviamente va a depender mucho de las condiciones, de las características del centro educativo en el cual estemos laborando. Maestra Gaby, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos. Mi aportación era de que, escuchando las participaciones de los compañeros, pues un nivel muy diferente al que yo laboro. Yo me dedico al nivel preescolar y aquí sí las maestras debemos de poner en juego muchas herramientas de trabajo, muchas estrategias y sobre todo las técnicas. Y para ello, nosotros debemos de analizar muy bien nuestro programa, porque como decía bien una lectura, que antes de implementar una técnica debemos de conocer también la teoría, para que así busquemos las estrategias correctas
para llegar a que el alumno alcance los conocimientos. En preescolar, nuestros alumnos no están interesados en teoría, en tener los sentaditos, sino ellos quieren manipular, pero también se cansan de manipular, porque sus intereses a esa edad es jugar, divertirse. Y sí, suele pasar de que las mamás dicen, es que los niños nada más llegan a jugar y a cantar en preescolar, pero todo tiene una intención pedagógica, Claro. que es la que nosotros como educadoras tenemos el reto de orientar esos juegos, esos cantos a una intención. En estos días les compartí a mis compañeras al revisarles sus planeaciones que hay actividades muy pasivas que no nos permiten alcanzar nuestros objetivos, pero también hay actividades muy dinámicas en que también se convierten en una rutina de juego que pierde el interés el alumno de continuar aprendiendo. Entonces eso creo que es lo que nosotros tenemos como tarea, identificar bien cuáles son los intereses, los alcances de nuestros alumnos y sobre todo los aprendizajes previos. En los grupos y cómo conformar grupos, por ejemplo, nosotros utilizamos la estrategia de identificar a los niños que nos puedan servir como tutores. En preescolar también se puede trabajar con tutores. Los niños más adelantados, que ellos van a hacer el andamiaje para que puedan apoyarnos con los otros niños. Hacemos las exposiciones con colaboración de padres de familia. Ellos hacen el material, pero los niños lo pasan a explicar, a decir su punto de vista y también a orientar los aprendizajes de otros niños. Entonces sí me gustó mucho esta materia, la verdad, porque me permite adecuar la teoría con la práctica y decir que qué bonito es darse cuenta que de verdad no estamos tan desfasados de una realidad que va a permitir ofrecer de verdad una educación de calidad a nuestros alumnos, que no importa el nivel, lo que sí importa es la edad del alumno, porque las reacciones son diferentes, las necesidades son diferentes, pero todos los docentes podemos tener las mismas capacidades para poder adecuar nuestros métodos de enseñanza. Gracias, maestra Gaby. Preescolar es la base, aunque sería que es puro jugar, es mentira. Es la base para que ellos puedan desarrollar su motricidad fina, gruesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que hemos tenido alumnos que no han pasado por preescolar, nos identificamos que pobres niños, sí les hizo falta esa etapa. Gracias, maestra. Esteban, adelante. Buenos días, doctora, compañeros. Buenos días. Pues algo importante de las dinámicas que considero importante es que no solamente podemos investigarlas, ¿no? Sino que también las podemos crear conforme a la realidad de nuestros grupos. Entonces, a mí la verdad, dentro de mi trabajo, pues expreso mucho esa parte, ¿no? De que no solamente es investigar, igual la investigación es muy importante, pero pues igual viendo la realidad, pues nosotros podemos tener la oportunidad de crear y de hacer que los niños incrementen su confianza en sí mismos, ¿no? Incluso en todo el grupo. Mencionaba igual la importancia de la investigación. Creo que este trabajo, el final, sí me hizo reflexionar mucho, me hizo aprender bastante, puesto que mi último reporte de lectura lo hice creo en secundaria o prepa tal vez. Sí. Entonces, pues me da la impresión de volver a investigar qué es un reporte de lectura, ¿no? Entonces, viendo esta situación, pues vamos al formato APA y a ver toda esa situación y me doy cuenta de que no es lo mismo referencial que hacer una referencia que hacer una bibliografía. Entonces, todas esas diferencias que hay en una cosa con otra, pues, no sé, la verdad que sí me ayudó mucho eso de citar también, y pues investigar mucho, ¿no? Y encontré documentos donde realmente habían cosas muy importantes sobre el tema, pero que pues no había información para hacer una referencia, ¿no? Pero me ayudaba para hacer la reflexión, para hacer, pues sacar mis conclusiones, ¿no? De todo esto. Entonces, hay muchas cosas importantes dentro de este trabajo, la verdad que me gustó mucho. Igual, la experiencia que tenemos frente a grupo con nuestros alumnos, el escuchar
a mis exalumnitos, decir, maestro, extraño estar con usted. La verdad que sí, eso motiva mucho más y pues seguir con la práctica, seguir aplicando ciertas dinámicas, técnicas, así como los instrumentos de aprendizaje, como digo que lo del reporte de lectura, pues ya tiene rato que no lo hacía, pero pues ahorita que estamos ya en nivel de doctorado, pues cómo nos hace falta, ¿no? Todo esto, recordar y volver a tomar en cuenta todo esto. Gracias, Esteban. Muy valiosa tu participación y voy a aprovechar a hacer un comercial. Es muy interesante lo que menciona el maestro porque yo solicito los trabajos, ¿no? Y resulta que me encuentro mucho trabajo, copy, pega, copy, pega, copy, pega, copy, pega. Y ese es su reporte de lectura. Problema para mí no va a ser, yo califico. Problema para ustedes sí va a ser. ¿Por qué? Porque no sabemos citar. Es cierto. Y si nos damos cuenta que no nada más estamos aprendiendo la materia, el contenido de la materia, sino que estamos poniendo en juego otras habilidades. Como bien decía, a veces estudiamos una maestría y no aprendimos a citar y no aprendimos a obtener la bibliografía, ¿no? Y ya ven ahorita en la red hay muchas formas. No sé citar, bueno, a ver, ¿cómo puedo insertar la cita, no? Porque estoy copiando y pegando y tengo que respetar los derechos de autor. ¿Cómo puedo obtener mi bibliografía de manera automática? Hay una forma, hay una manera. Pero eso me lleva a la investigación, eso me lleva a que yo le dedique tiempo, eso me lleva a que yo por lo menos googlee, ¿no? ¿Cómo? Y entonces, esto es lo interesante y eso es lo bonito. Y van a ver que conforme vayamos avanzando en las materias, van a ir aprendiendo tanto que luego se vuelve vicio. Un buen vicio, ¿no? Porque a los que les gusta leer, a los que les gusta la investigación, a los que les tienen las posibilidades, tenemos todas las posibilidades. Y bien lo decía, de inventar, no únicamente copiar y reproducir. Inventar con base a lo que tenemos, con base a la motivación o al interés de ese momento en nuestros grupos, de llevar a cabo algo que ni siquiera está escrito, no está registrado, pero que está siendo de interés y está siendo efectivo dentro de mi aula. Entonces, pues bueno, qué bueno, gracias Esteban por compartirnos tu experiencia, tu sentir. Eso es muy importante para mí también como docente porque me ayuda a entender si vamos bien o no tan bien. Muchísimas gracias. Bueno, nos escuchamos todos. Fue una clase muy, muy rica, muy productiva. Ustedes saben, se los he dicho, como siempre, que sin ustedes no tiene sentido, porque para que yo hable y hable y hable y hable y hable, pues ya conozco cómo pienso y cómo me expreso, ¿no? Pero en esta asignatura lo importante es toda esta riqueza que ustedes pudieron compartir en estas 2 sesiones virtuales, que en realidad es poco para que podamos escucharnos y podamos compartir todos. Sin embargo, la voluntad de ustedes es lo que marca la diferencia, porque gracias a eso es que el día de hoy ya tenemos otras herramientas, otro pensamiento, otra mirada, aparte del contenido de la asignatura, acerca de nuestras actitudes, acerca de nuestras aptitudes para desarrollar nuestra labor docente frente a los grupos que estamos atendiendo. Y bueno, en esta ocasión de mi parte es todo. Espero que la asignatura sea realmente de provecho en su desarrollo profesional docente y que podamos coincidir en algún otro momento o en alguna otra asignatura. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier situación, quedo a sus órdenes, esperando que todo vaya en sintonía y recomendarles que no esperen el viernes a las 10 de la noche para subir sus actividades, sino que sea con anterioridad para evitar cualquier problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien, Dios me los bendiga. Un placer. Gracias por todo. Hasta luego, Gracias, maestro. hasta luego. Hola, compañeros, hasta luego. Muchas Gusto. Día. Muchas gracias, doctora. A ustedes, ¿eh? Doctora, ¿no va a tomar la foto? Ahí faltó la foto. Y la tomamos, claro que sí. Hágame favor de peinarse. Peinarse y sonreír con gusto, la tomamos. Espérense que esta cámara no me falle, porque esta cámara por rato se me descuadra, pero ahorita la tomamos. ¿Estamos listos? ¿Listos? Estoy diciendo la cámara. Muy bien. ¿Ahí? ¿Listos? 1, 2, 3.
Excelente. Se las mando en el transcurso de la semana. Me da mucho gusto que me pidan la foto, ¿eh? Me encanta que sean así. Yo ya, adiós, adiós. No, la foto, la foto. Cuídense mucho. Un placer. Hasta pronto. Igualmente, doctora. Gracias.